Muy buenas a todos y a todas, esto es Periodismo de Resumen, yo soy Jorge Luis Cruz y esta es una edición especial. Hoy vamos a explicar la gran historia del último fin de semana, que comenzó con un escándalo que amenazó la permanencia del presidente Martín Vizcarra en el cargo y que terminó con el presidente del Congreso, Manuel Merino, por los suelos y la legitimidad de este Congreso muy dañada. A ver, ¿cómo comenzó todo? Este jueves, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, presentó en el Congreso 3 audios que involucraban a Martín Vizcarra aún más con el caso del cantante Richard Swing. Por si no lo recuerdan, Richard Cisneros, a.k.a. Richard Swing, es un inclasificable cantante que fue contratado por el Ministerio de Cultura en los últimos años, desde que PPK era presidente, para dar asesorías y charlas para las cuales claramente no estaba calificado. Vizcarra había admitido conocer a Richard Swing porque había participado en la campaña presidencial de PPK, pero que nada tuvo que ver con su contratación. Eso es lo que decía él. En uno de los audios presentados, en el más importante, Vizcarra está reunido con su personal más cercano, como su entonces asistenta Karen Roca, que se sospecha grabó los audios, hablando de cuántas veces había ido Richard Swing a Palacio de Gobierno y cómo debían responder todos ante la Comisión de Fiscalización. Hasta ese momento el audio no era contundente en un hecho electivo, pero claramente ameritaba una investigación para conocer si Vizcarra mintió o si pretendió que su personal mintiera ante el Congreso. Sin embargo, entre los congresistas creció rápidamente la intención de someter a Martín Vizcarra a un proceso de vacancia. Sí, así, rapidito nomás, sin una investigación fiscal ni nada. Vizcarra salió en la noche de ese jueves a dar un mensaje a la nación y básicamente dijo: acá hay un intento para vacarme a la mala, quieren traer abajo la reforma política y si quieren sacarme mi puesto, aquí estoy. Eso no cayó nadita bien en el Congreso, que al día siguiente aprobó un proceso de vacancia contra Vizcarra. Ojo, que antes de eso el FREPAP dijo que debía votarse uno de los proyectos de la reforma política que impide a condenados en primera instancia postular al Congreso. Esa era una de las normas que bancadas como UPP, el partido de Alarcón, no quería aprobar. Así que muy a su pesar se votó y se aprobó antes de que pudiera discutirse el tema de la vacancia. Así que ahí estábamos con el presidente en un proceso que en una semana podía terminar con él fuera de Palacio. Hasta que el sábado en la mañana el periodista Gustavo Gorriti publicó en IDL Reporteros una historia que cambió el curso de los acontecimientos. Resulta que antes de que los audios se hicieran públicos, el presidente del Congreso, Manuel Merino, intentó comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, muy probablemente para sondearlo para saber qué pensaba sobre una posible vacancia. Pero Astudillo no le contestó y más bien le avisó al ministro de Defensa, Jorge Chávez, de esa llamada. Con quien sí habló Merino brevemente fue con el jefe de la Marina, Fernando Cerdán, a quien le explicó que había un proceso de vacancia en curso contra Vizcarra. Cerdán le colgó rápido y también le avisó al ministro de Defensa de la llamada. Lo que sorprende es la falta de cálculo de Merino, porque Vizcarra tiene en su gabinete a 3 exmilitares, uno de ellos el propio presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. ¿En verdad esperaba contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Bueno, el propio Martos apareció en una conferencia de prensa ese sábado, rodeado por todas las autoridades militares y policiales del país, confirmando las llamadas de Merino, tal como dijo Gorriti, y diciendo que las Fuerzas Armadas no se iban a prestar a ningún juego para derrocar al presidente ni para hacerle daño a la democracia. Horas después, Merino dio su propia conferencia y admitió las llamadas, pero dijo que solo se había comunicado con las autoridades de las Fuerzas Armadas y, cito textualmente, para darles tranquilidad, lo que provocó una avalancha de memes. Pero los memes es lo que menos debe preocuparle a Merino, que podría ser denunciado por sedición, por intentar provocar un levantamiento militar contra un presidente constitucional, lo cual tiene una pena de hasta 10 años de prisión. Ya todas las bancadas que apoyaban la vacancia se han tirado para atrás, y el Partido Morado incluso ha pedido que el proceso mismo sea anulado, porque no tiene sentido hacerle perder el tiempo a un presidente de la República yendo al Congreso a responder por un proceso que ha perdido credibilidad cuando tiene que atender una pandemia. Aquí hay 2 datos importantes. Como Vizcarra no tiene vicepresidente, si fuese vacado, el que asumiría sería el presidente del Congreso, en este caso, Merino.
Ya ven por qué llamó a las Fuerzas Armadas. Quería asegurarse que contaba con su respaldo por si él tenía que asumir la presidencia. Segundo, Edgar Alarcón, quien presentó los audios, como ya dijimos, es un ex contralor de la República que en 2017 fue vacado de su cargo por una serie de actos que se sospechan ilegales, como intentar ocultar investigaciones, negocios no declarados, arreglos con proveedores de la Contraloría, etc, etc, etc. Hoy la Fiscalía pide 17 años de prisión en contra de Alarcón y ha pedido al Congreso que levante su inmunidad. Esa es la gente que estaba detrás del proceso de vacancia. No se trata de defender a Vizcarra, pero sí asegurar un debido proceso contra un presidente de la República, a 7 meses de las elecciones generales y en medio de la peor crisis sanitaria y económica, por lo menos de los últimos 100 años. El tema, por supuesto, no ha terminado y muy probablemente Merino no continúe mucho tiempo más como presidente del Congreso. Y nosotros los mantendremos informados. Recuerden que el podcast de Periodismo de Resumen sale todos los lunes en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y demás plataformas de podcast, pero pueden leer nuestras infografías en redes sociales. Y conmigo será hasta la próxima semana. ¡Chau!